Sé lo que estáis pensando muchos de vosotros al tener delante de vosotros el texto que hoy vamos a considerar en Mateo capítulo 1, los primeros versículos. Pensáis, no habrá ningún texto mejor, no tenía ningún otro pasaje más sugerente y alentador que una genealogía para hablar en esta mañana. Bueno, pues espero convenceros de lo contrario, que realmente hay mucho aquí de lo que podemos aprender a la luz de la palabra de Dios y que realmente es Él quien nos habla por medio de esta genealogía acerca de realmente el tema central de toda la Escritura, que es el Señor Cristo Jesús. ¿Cómo entendemos el sentido de una genealogía? Yo creo que en el fondo no es muy diferente a un caso criminal. No sé cuántos sois aficionados a las historias policíacas de misterio. Yo tengo un particular vicio por ellas y siempre me enganchan. Pero la clave siempre de un caso o un misterio son los puntos extraños, lo que no te encaja, ¿no? O sea, cuando empiezas a analizar los elementos y hay algo que es anormal, ahí te da la clave. Hay una famosa historia de Sherlock Holmes, el maestro sin lugar a dudas de los detectives, ¿no? Que se llama El perro que no ladró. Y cuando estás leyendo la historia, dices, bueno, aquí no hay ningún perro, ni sabes de dónde viene el título mismo, ¿no? Hasta llegar al final, ¿no? Que hace siempre Holmes su presentación magistral, ¿no? Ante la torpeza de Watson, que siempre no acaba de captar la idea, pero Sherlock, con su perspicacia, le dice, claro, es que el perro tenía que haber ladrado esa noche, ¿no? En medio de ese silencio en la casa donde había ocurrido el crimen, tenía que haberse escuchado el ladrido del perro. Pues hoy quiero que prestemos atención a tres elementos que nos llaman la atención de esta genealogía, porque ahí está la clave, ahí está la pista realmente de dónde está el sentido de toda ella. Y el primero es, para no perdernos realmente, el hecho central mismo de que sea una genealogía lo que comienza este libro. Muchos, si tuviéramos que empezar un libro, y más con una historia tan singular como es esta buena noticia, que es el Evangelio según Mateo, no hubiéramos comenzado así. Hubiéramos puesto la genealogía en todo caso al final, como un anexo, algo que realmente no empezara con lo que parece un anticlímax, algo de entrada ya que parece distanciarse de la historia. Pero la genealogía es clave para entender que este libro no empieza aquí. Esta hoja que divide para nosotros en la mayor parte de las ediciones de la Biblia el Antiguo del Nuevo Testamento, la podríamos arrancar. Bueno, no lo hagáis, pero realmente no nos sobra. Es la historia que hemos dejado atrás en el Antiguo Testamento que continúa en el Nuevo. Muchos creyentes tristemente han tirado a la basura 2/3 de la Biblia, ¿no? Y se han quedado solamente una parte de ella. Incluso cuando damos testimonio, evangelismo, solemos repartir esa última parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Pero es que nos hemos quedado sin 2/3. O sea, nos falta gran parte de esta historia. Y esta genealogía te muestra que es la continuidad de una historia. ¿Y qué historia es esa? La historia de un solo propósito, del principio a final. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que la propia historia comenzara, Dios tenía un plan, un propósito. Y es uno solo, no tiene dos. Muchos creyentes realmente hablan y actúan como si Dios tuviera dos planes, dos propósitos, el A y el B. El A es el que encontramos en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y este claramente parece un plan fallido. Cuando llegamos aquí al Evangelio de Mateo, vemos la dureza de los corazones de aquellos contemporáneos de Jesús. Realmente podríamos decir que más que la historia de cómo creyeron en Jesús, es la historia de por qué no creyeron tantos que le escucharon, que vieron los milagros, que vieron todo su poder, que pudieron ser testigos ante sus propios ojos y sentidos de quién era Él. Y sin embargo, el cuadro que nos da el Evangelio de Mateo es de rechazo, una y otra vez. Y ante esto, no es que surja un segundo plan, el plan B. Dios comienza por Israel, los judíos, este pueblo del cual aquí nos habla, y una vez que le falla, que fracasa, entonces empieza el plan B, que es la Iglesia. Esto no es realmente el cuadro que vamos a ver que tiene la Escritura. Dios tiene un solo propósito, y es el de que este mundo que ha creado, que sobra de sus manos, no dejarlo ni abandonarlo, sino en él gobernar y dirigirlo, llevarlo a su propósito por medio de lo que llamamos el reino. El reino no es un lugar que tiene que ver con una nación, con un pueblo en concreto.
El reino es la promesa que Dios ha hecho de poder tener su propósito hecho realidad en la humanidad por medio del Hijo de David. Así comienza la genealogía. Jesucristo es el Hijo de David. Cuando vamos a la historia de David, en el libro de Samuel, encontráis una promesa que Dios le da a David, en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. En el segundo de Samuel, capítulo 7, le dice en el verso 12 a David que cuando los días sean cumplidos suyos y duerma con sus padres, o sea, cuando muera David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, dice, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La buena noticia que trae, por lo tanto, Mateo no es solamente que Dios está ahí, sino que Dios va a reinar y gobernar en este mundo. Él realmente va a traer la justicia, la paz, todo lo que ahora nos falta. Al llegar a unas fechas como estas que se acercan de la Navidad, ¿no?, la gente está llena de palabras vacías, realmente sentimientos que son huecos de contenido, de peso y de profundidad. ¿Y cuántos no entienden el mensaje de los ángeles en el nacimiento de Jesús como simplemente el deseo de Dios de paz para la humanidad? Nuestro Dios lo que quiere es que finalmente podamos vivir en paz y se acaben las guerras, porque para eso ha venido este mundo, para traer paz a esta tierra. Bueno, si esto fuera todo el propósito de Dios, realmente podemos decir que ha patéticamente fracasado. Nuestro mundo está lleno de guerras. Estamos en esta mañana en medio de un planeta en conflicto, guerras en nuestro propio continente, entre Ucrania y Rusia, en Oriente Medio, entre Israel y los palestinos y los aliados de uno y otro lado. Si realmente lo que Dios vino a traer es esa paz en la tierra, es evidente que no está. ¿Qué es entonces el propósito de Dios? La clave, en primer lugar, para entender el propósito de una genealogía y de cualquier texto de la Biblia es lo que nos dice de Dios. Y lo que nos dice de Dios es que Dios ha venido a traer la paz, en primer lugar, con Él, con Dios. Este es el mensaje del Evangelio, que somos justificados, aceptados por medio de la fe, en paz para con Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es el que trae paz. El que trae la paz, en primer lugar, verticalmente, entre nosotros y nuestro Creador, Señor y Juez. Fijaos lo que dice también la profecía de Isaías, capítulo 9, tan citada en estas fechas que ahora se acercan. Dice Isaías 9, versículo 6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro. Se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios se ha propuesto, por amor a su propio nombre, por su propio celo, a levantar su reino en este mundo. Y lo hace por aquel que es el Hijo de David, el Mesías, el Cristo. Y ese reino traerá la justicia y traerá la paz. Fuera de él no hay justicia ni paz en este mundo. No nos engañemos. Si lo que esperas es de las ideologías, los regímenes, los gobiernos y los partidos que traigan la paz y la justicia a este mundo, ay de ti, te compadezco, porque no habrá justicia y paz en este mundo hasta que su reino no sea establecido. Por lo tanto, es la promesa, la expectativa, esta genealogía de la realidad, de que ese día se acerca. Y ese día llega por la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Lo que había anunciado desde el principio lo cumplirá.
Y lo que vemos aquí es cómo generación tras generación, en este cuadro, en el cual ha seleccionado varios de los personajes de la historia bíblica del Antiguo Testamento, cómo de una forma perfecta Dios va a cumplir su propósito. Y en estos antecesores, que es el que engendra como el que le ha precedido, el descendiente sería, digamos, como la figura del Hijo, ha escogido una serie de personas para mostrarnos la realidad de su fidelidad. ¿Y cuál es nuestra esperanza y confianza sino su fidelidad? Si dependiera de que tú y yo fuéramos fieles, podíamos sentarnos y llorar, porque esto no llegará nunca. Pero es porque Dios es fiel y puede cumplir y quiere su voluntad, es que podemos esperar que este reino será el único que permanezca. Y todos los reinos de la tierra prevalecerán y todos finalmente serán sumidos y rendirán su pleitesía al único reino que permanece, que es el del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro texto nos muestra cómo Él prevalecerá y será el cumplimiento de la promesa dada también a Abraham, el segundo personaje que aparece en la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y qué es lo que le dijo a Abraham? Génesis capítulo 12, versículo 3, lo leemos. Dice así, que le dijo a Abraham en Génesis 12, 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, yo maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo primero que nos dice esta genealogía? Que Dios no ha querido hacer de este pueblo simplemente el seno de un culto tribal. El objeto realmente de adoración y de identidad de un determinado pueblo y nación. Sino que lo que Dios hizo llamando a Abraham de aquella tierra extranjera, Ur de los Caldeos, donde adoraban a los astros y a las criaturas que son creación de Dios y no al Dios vivo y verdadero, le sacó de la ignorancia, le sacó de ese desconocimiento de Dios para formar un pueblo que tuviera un propósito, que todas las naciones recibieran la bendición, el bien de Dios, porque Dios es bueno. Por lo tanto, cuidado como hablamos de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra cultura, porque Dios no conoce otra distinción que la que hace en Cristo Jesús. A Él no le importa el color de tu piel, no le importa dónde has nacido, no le importa el pueblo al cual tú te crees que perteneces. Lo que le importa es lo que haces con el Señor Jesucristo. Y a la hora de la verdad, en el día de su juicio, augusto tribunal, el Señor nos llamará a cuentas, no por el pueblo al que pertenecemos, la raza, la lengua o la cultura, sino qué hemos hecho con el Rey, que es Cristo Jesús. Si nos hemos humillado y rendido ante Él. Por lo tanto, no busquemos nuestra identidad en lo que aquello que no va a ser verdaderamente la distinción que importa. ¿Qué más da? La raza a la que pertenezcas, el pueblo del que seas, la cultura en la que hayas crecido, la nación en la que estés. El reino de Dios no conoce esas barreras, no conoce esas fronteras. Es de bendición a todas las naciones. No hay un plan B de Dios. Ha sido desde el principio, desde los días de Abraham. Un solo pueblo de toda nación, cultura, lengua, venir a Él, a los pies del Señor Jesucristo. ¿Y quién conforma ese pueblo, en segundo lugar? Lo primero que nos llama la atención es la selección de los nombres que aquí aparezcan. No podemos entrar en todos y cada uno de ellos, pero voy a llamar la atención de aquellos que te extrañan, que te llaman verdaderamente la curiosidad por qué Dios ha querido de ellos formar parte de este linaje. Y en primer lugar observáis que hay varias mujeres, no una ni dos, sino varias mujeres. En las genealogías antiguas, como todo el mundo de estas sociedades patriarcales, la mujer ni siquiera aparecía en las genealogías. Eran siempre varones los que aparecían. Pero aquí Dios ha querido escoger a varias mujeres. Y cuando analizamos cada una de ellas, vemos incluso cómo nos muestran, nos revelan el propósito mismo de Dios. Nos dice Dios
que de Abraham engendró también a esta familia de los patriarcas, Isaac, Jacob, Judá. Personas que no eran lo mejor que podía encontrarse en la tierra. La historia de los patriarcas es bastante lamentable. Dios llama a Abraham, pero vemos que es un hombre como cada uno de nosotros, con sus debilidades, con sus contradicciones. Un hombre que si bien pone su fe en lo que Dios le ha dicho y sale de su tierra, vemos que sigue siendo un hombre lleno de sombras en medio de salud que ha recibido. Miente acerca de quién es su mujer cuando ve su propia vida en peligro. Y parece casi un pecado generacional. Lo mismo hace su hijo y lo mismo hace su nieto. Todos parecen a veces mentir más que hablar, ¿no? Realmente están tan aferrados a esa vida de engaño que ya Jacob se hace experto, ¿no? Jacob es el maestro realmente de la manipulación, de cómo buscar que todo de alguna manera le siga y le favorezca. ¿No podía Dios haber buscado a alguien mejor para poner nombre a su pueblo? ¿Por qué llamar Israel, ¿no? A alguien que realmente nos cuesta encontrar incluso en la historia cuándo se ha convertido, ¿no? Discuten los cristianos. Bueno, yo creo que fue cuando en Betel aparecieron los ángeles. No, cuando luchó con el otro ángel que le intentaba mostrar de Dios. Nos cuesta incluso encontrar un desarrollo coherente. Y se había convertido y tenía miedo así de su hermano. ¿Cómo era esto posible si era un verdadero creyente, ¿no? Y nos cuesta incluso salvarle, ¿no? De la quema, ¿no? De lo que nos parece un ejemplo patético, ¿no? De lo que es la fe. Pero Dios no se avergüenza, ni de Jacob, ni de Isaac, ni de Abraham. Ha querido darle incluso el nombre de Israel a su propio pueblo. Así que si te sientes lleno de contradicciones, si realmente te avergüenzas de muchas cosas, bienvenido. Este es el club. Has llegado donde perteneces. Estamos realmente bajo el legado de estos hombres. Y de ellos viene la primera mujer. Judá engendró de Tamar a Farés. ¿No tenía nadie mejor que Tamar que escoger de toda la historia de Israel? Una mujer que se hace pasar por ramera, no sabemos si es en servicio al culto como una especie de prostituta sagrada o simplemente como dedicada a la prostitución normal, pero para alcanzar en una relación incestuosa de su propio suegro descendencia. Incesto, prostitución, todo lo que incluso para el hombre natural le parece despreciable, vergonzoso, lo que considera que es impropio. Pues Dios llamó a aquella mujer que no era judía, que no pertenecía a la misma familia y pueblo, la llamó a su pueblo, como nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y así Dios dice a aquellos primeros cristianos en el Nuevo Testamento por medio de la palabra apostólica: eso es lo que erais vosotros, pecadores, indignos, viles y miserables en vuestra conducta a los ojos de Dios. Pero ahora ya no debéis ser eso. Habéis sido salvados, lavados por la sangre del Señor Jesús, justificados por Dios y hechos parte de su pueblo. Y Tamar, por lo tanto, es escogida la primera de muchas de las mujeres para decir lo que el propio Señor Jesús dijo, que un día en su reino las rameras prevalecerán, irán adelante que muchos religiosos y moralistas de su tiempo, porque conocieron la salvación de Dios. Y nos muestra aquí cómo de Tamar y Farés, su hijo sale Rom, Aram, Aminadab, Nasón, Salmón. Y Salmón engendró de Rahab, versículo 5 a voz. Si había dudas de cuál era la prostitución de Tamar, no las hay de ninguna forma de Rahab. Rahab era ramera por definición, es como se nos explica. Desde luego no solamente era lejana al pueblo de Dios, como podía ser Tamar, sino que además era su enemigo. Era el pueblo que estaba en oposición a que tomaran la tierra prometida. Y cuando envían a aquellos espías, es la única que abre su casa y los esconde. Y por fe, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Rahab nos enseña lo que es confiar en Dios antes que los seres humanos. Una y otra vez nos muestra cómo ese propósito de Dios no solamente alcanza a personas de todo pueblo y nación, sino a aquellos que moralmente no pueden ser más indignos, más vergonzosos. Estos nos preceden en el reino de los cielos. Y así de Rahab salió Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Ruth nos parece un personaje más luminoso,
Bueno, esta mujer nos parece un ejemplo más digno. Sí, la historia es de cómo ella, en fidelidad a Noemi, entra al pueblo de Dios. Pero ¿de dónde venía Ruth? Es Ruth la moabita. ¿Y quiénes son los moabitas? No solamente un pueblo ajeno a Dios, extranjero, nacen de un acto vergonzoso que el pueblo judío nunca olvidó: el incesto de Lot con sus hijas. De ahí sale la nación moabita. Era un linaje y una historia vergonzosa, que desde el propio Génesis los leemos y quisiéramos pasar por alto por vergüenza realmente de todo lo que describe la vida de sus patriarcas. Pues Dios se plació en tomar a esta de sus hijas, a Ruth, y entrar en su pueblo. Por lo tanto, sea cual sea lo vergonzoso que escondas en tu vida, Dios se complace, se deleita en tomar de lo que para el mundo es escoria y hacerlo para la gloria, para la honra, para la maravilla de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Es precisamente aquello en lo cual Dios muestra su sola y única voluntad, por celo y amor a su propio nombre. Él salva pecadores. Eso es el Evangelio que viene a traernos Mateo. Dios salvando pecadores. Y así hace que de esa Ruth también Obed Isaí engendre al rey David, versículo 6. Y el rey David engendra a Salomón. Y dice nuestro texto, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera menciona su nombre, Betsabé, pero que se convierte en aquella que desde ese episodio vergonzoso de adulterio y de crimen continúa Dios su propósito en la historia. ¿Quién conocía el corazón de Dios como David? Capaz de expresar como en tantos salmos la realidad más profunda e íntima de Dios. Y sin embargo, qué basura y suciedad escondía su vida. No solamente una relación extramatrimonial, sino hasta el propio crimen de aquel que se interponía en su camino. Y por eso es que cuando Dios le habla por el profeta Natán, le muestra en esa historia el sentido de quién es él humillado y arrepentido, declara con las palabras del Salmo 51, contra ti solo he pecado. Y nos preguntamos, ¿contra ti solo? No, por supuesto que contra él solo no. Pecó contra su familia, pecó contra su pueblo, pecó contra muchas otras cosas. Pero el pecado se define a partir de Dios. No nos engañemos. Si no reconoces tu pecado y tu falta, es que no te das cuenta quién es Dios. Como hemos escuchado, santo, 3 veces santo. Es Él quien define la realidad del pecado. Y no transgredimos ninguno de sus 10 mandamientos sin transgredir primero el primero de todos. El amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra alma y nuestra mente como nuestro único Dios. Porque no lo hacemos, es que miserablemente fallamos en cada uno de los mandamientos que Dios da en su ley. Y por lo tanto David nos dice lo que es la definición del pecado. La gran ofensa, nuestro gran problema, por lo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda maldad de los hombres, porque le han despreciado, le han ignorado, no le han tenido en cuenta, no han vivido para Él, no estaba en el centro de su corazón, ni de sus afectos, ni emociones, ni voluntad. Y David, que conoció así el corazón de Dios y llevaba esa vergüenza y humillación, es puesto su descendiente, su hijo en mayúsculas, como el título del Mesías, del ungido, de aquel en quien Dios va a traer ese reinado eterno. Va a ser, por lo tanto, un reinado en el cual se va a mostrar en esta su creación, en la humanidad misma, quién es Él. Dios no quiere hacer de nosotros ángeles, seres espirituales que no tengamos ninguna realidad ya de este cuerpo y esta carne. Dios ha querido reinar en este mundo renovado por medio de hombres y mujeres hechas nuevas, por la obra de Dios y de su espíritu de recreación. Y por eso es el Hijo de David, el Mesías, Dios encarnado, Dios hombre, el que va a reinar para siempre, en toda la eternidad. Y dice también que Salomón, su hijo, engendra a Roboán, Abías, Asá, Josafat, Joram,
Uzías, Jotam, y de Acaz a Ezequías, hasta engendrar a Manasés, a Amón y a Josías, que engendra a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, versículo 11. Y aquí encontramos otro elemento extraño en esa genealogía, en este pueblo, Babilonia, que no es una persona, sino un lugar. ¿Qué hace Babilonia aquí? ¿Qué hace el exilio en esta historia? Muchas veces cerramos los ojos ante una realidad realmente clave y fundamental en la historia de la revelación, que es el exilio. Dios expulsa a su pueblo de esa tierra prometida tras vivir esa monarquía dividida. Están enfrentados unos contra otros, Israel y Judá, todos aquellos reyes y monarcas, y nos cuesta encontrar alguno casi como ejemplo. Empiezas a hacer la historia y el listado y bueno, ¿y quién se salva? Los que empiezan bien acaban mal, todo parece torcido y desviado. Pero Dios ha querido tomar el nombre de muchos de estos reyes también en su genealogía. No era un fracaso de su propósito, estaba realmente en su voluntad, el seguir mostrando su salvación, a pesar del desastre que fue esa monarquía en la historia de Israel y Judá. Pero llegamos al exilio. Han contaminado la tierra y Dios los expulsa a ese lugar extranjero. ¿Y qué nos dice? Que Dios ha querido como su propósito, desde ese tiempo del exilio hasta los días de Jesús y los apóstoles, que su pueblo viva entre aquellos que no son de su pueblo. Cuando el Señor Jesús deja este mundo y habla con el Padre en aquella oración sumo sacerdotal del Evangelio de Juan, capítulo 17, le dice, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que estén en el mundo, pero que no sean de él. Por lo tanto, no es un fallo en el propósito de Dios que vivamos en el mundo en que vivimos. Como el mundo del exilio, Dios no se ha recordado su nombre más que para blasfemar e ignorarlo una y otra vez. Pero ha sido Dios en su propósito que quiere que vivamos en esta vida que ahora conocemos, en la que Dios parece ausente y lejano. Y quiere, por lo tanto, en ese exilio mostrarnos que Él también está aquí entre nosotros. Como aquel pueblo judío en aquel lugar, lejos de la tierra prometida, les quiere decir que Él también dirige y gobierna su propósito en aquel lugar extranjero. Y si bien hay personas que muestran su fidelidad, como es Daniel y sus compañeros, que ponen límites al imperio en su poder de absorber a su pueblo, hay también personajes, ¿no?, como Esther y Mardoqueo, que en modo alguno pueden ser modélicos. Vivían tan inmersos en su cultura, en su sociedad, que hasta ocultaban de qué pueblo pertenecían. Esther guardaba ese esqueleto en el armario. Nunca había dicho quién era ni de dónde venía. Estaba completamente asimilada a aquel lugar. Y Mardoqueo intenta con su astucia de esta forma utilizar a Esther para salvar a su pueblo de la destrucción que su enemigo quiere traer en un inmenso genocidio. Y hacen ese plan, ¿no?, en el libro de Esther, en el cual paso a paso va aplazando el momento en que Esther cautive el corazón del rey y emperador para que haga un acto de liberación de su pueblo. Pero ¿quién salva a su pueblo en esos días del exilio? En una noche de insomnio, el rey no tiene otra actividad mejor para pasar el tiempo que pedir que le pidan, que le lean el libro de las Crónicas. Y en el libro de las Crónicas, así como por casualidad, sale la historia de lo que ocurrió con Mardoqueo. Uno que denunció una conspiración. Y pregunta el rey, al venir a su mente la idea, ¿y qué se hizo para este hombre? Pues no se hizo nada, no sé por qué, pero no se le dio ninguna recompensa. Y Dios obra misteriosamente en su providencia, trayendo a la mente y a la voluntad del monarca lo que no lograron ni Esther ni Mardoqueo. Cambió su voluntad y en un gran malentendido, su enemigo viene a la presencia del rey creyendo que le va a honrar, y a quien va a honrar es aquel que ha denunciado aquella conspiración. Y cambia el giro de la historia. Venga ese golpe maestro en el cual lo que parecía el final es realmente el principio, porque Dios salva a su pueblo en medio de la desolación. Y ese Dios es nuestro Dios, no es otro Dios.
Es el Dios que cambia mente y voluntades. Sí, nos puede parecer que el hombre, y ciertamente lo es en un sentido, pero Dios lleva su mente y su propósito al gobernante y al rey a hacer su voluntad. Dios actúa por encima de la acción que parece libre de los hombres para cumplir su propósito y llevar a cabo su obra. Por lo tanto, debemos ver más allá de las apariencias, ver la mano invisible de Dios, que actúa todavía en este mundo, lejos de esa tierra prometida. Y así regresaron del exilio y vemos que entonces Eliud engendra a Eleazar, a Matam, a Jacob, después de Zorobabel, Abiud y Eliakim, y Jacob engendra a José. Y aquí llegamos al tercer y último punto de nuestra historia. La clave de esta genealogía, como algunos sabéis, a diferencia de la de Lucas, las dos genealogías que en los evangelios, es que una gira en torno a este hombre, José, y la otra gira en torno a aquella mujer que Dios escogió para traer al mundo, al hijo de David, a Jesús, María. ¿Qué importancia tiene José para nosotros? ¿Por qué comenzar esta historia en cómo se produce ese linaje y descendencia que lleva a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, dice el versículo 16? Bueno, en nuestro imaginario de la Navidad, José no ocupa un lugar muy importante. Bueno, yo hice una vez de José de niño, me acuerdo, en una representación de estas que se hace, pero la mayor parte de la gente no se pelea para hacer de José, ¿no? No es una figura particularmente atractiva. Sin embargo, vemos que ocupa un lugar especial y central para nosotros para entender el propósito de Dios ante esta buena noticia, que es descubrir en qué consiste la fe. Por eso quiero llamaros la atención finalmente sobre él. Él pudo haber traído a su hijo al mundo de otra manera, pero escogió el escándalo del embarazo de un adolescente, sabiendo José que él no era el padre, que no era el responsable y estando desposado y comprometido con ella, como nos dice el relato del Evangelio, en un compromiso que iba mucho mayor de lo que hoy llamamos un compromiso. Era prácticamente algo que te unía a la seguridad y certeza de que ibas a casarte llegado el tiempo. No se podía romper fácilmente un desposamiento y era desde luego una humillación y una vergüenza y hacía falta una causa especialmente grave para poder romper con aquella persona con la que estabas desposado y comprometido. El dilema en el que se encuentra José cuando descubre el embarazo de María es difícil de imaginar para nosotros. Una cultura en la cual la honra lo era todo. En el mundo antiguo, el día que perdías y caías en vergüenza, todo orgullo y respeto, ya no tenías nada más que perder. Se había acabado todo. Era el final para ti delante del mundo. Y en ese contexto es en el cual José se ve ante ese dilema. O recibe a ese hijo que sobrenaturalmente ha venido al seno de María como el Salvador que Dios ha anunciado y trae a este mundo. O se aferra a su orgullo, a su reputación, a su honra, a su justicia propia y rompe con María. Y cada uno de nosotros estamos ante ese dilema a la luz del Evangelio. O podemos decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué mal he hecho? Yo no robo ni mato. Yo al fin y al cabo, ¿qué es lo terrible que he hecho? Si no hago daño a nadie. Y te aferras a esta justicia propia, buscas lo que el mundo llama respetable, en lo que encuentras tu autoestima y tu identidad, o te humillas como José delante de los hombres y recibes, de acuerdo a lo que Dios nos ha anunciado y es su palabra, que ese niño es tu Salvador y la esperanza de este mundo. Y por lo tanto, al llegar a una Navidad más, tenemos que hacernos esta gran pregunta, todos y cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese que ha nacido? Jesús, llamado el Cristo. Que no es su apellido, es su título. Es el nombre que en el Nuevo Testamento aparece una y otra vez. Jesús el Cristo. Jesucristo es su nombre. Y ante él está el gran dilema de nuestra vida. O seguimos llenos de nosotros mismos, mirándonos el ombligo, complacidos en nuestra vida y buscando nuestra sola voluntad,
o nos humillamos como José y decimos, sea hecha, no mi voluntad, sino la tuya. El mundo te despreciará, el mundo te ridiculizará por ello. Te dirá realmente que no tienes amor propio, pero a los ojos de Dios tenemos la única estima que realmente nos importa, que es la suya. Dios no puede pasar por alto la ofensa de ignorar a su propio Hijo. Dios ha amado de tal manera a su Hijo que todo su propósito está hecho para que Él reciba su gloria. Y Él ha querido que en la persona de su Hijo lleve toda nuestra vergüenza, toda nuestra miseria, toda nuestra culpa, hasta la cruz misma, en la que ha muerto, por ti y por mí, y por nuestros pecados. Y si hay algo que el Señor no puede perdonar, es despreciar eso. No hay pecado, por muy malo y terrible que te parezca a tu mente y tu conciencia que hayas hecho en tu vida, que el Señor no cubra con la sangre de su amado Hijo. El Señor es capaz de borrar toda ofensa y transgresión, por muy miserable y vil que te parezca en tu vida. Pero ¿sabéis cuál es el pecado imperdonable? Lo que Dios nunca podrá pasar por alto y traerá su condena y juicio eternamente. Pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Decir que tú no necesitas de la cruz del Calvario, que esa muerte no es por tus pecados, sino que es por la de otros. Que tú no tienes problema con Dios y que Dios no está en contra tuya. Cuando su propio Hijo ha tenido que padecer su ira y el infierno mismo sobre su propia carne en aquella cruz del Calvario. Que el Señor nos guarde de despreciar e ignorar lo que ha hecho en la carne con su amado Hijo, porque es nuestra única esperanza de salvación por toda la eternidad. Él no tiene otro propósito que honrar, que llamar la atención a quien es su amado Hijo. Todo lo que hace entre nosotros por su Santo Espíritu es para que nos dobleguemos, postremos y humillemos ante quien es su Hijo. No hay nada que quiera hacer en tu vida para cambiar y transformarte de esa realidad de pecado en la santidad que Él quiere para su pueblo, que no sea para la gloria del Señor Jesucristo. Y si ves tan poco de la obra de Dios, que tal vez te parezca muchas veces que no eres ni cristiano, que hay demasiado pecado en ti para poder seguir considerándote parte realmente de los suyos, tal vez es porque el Señor Jesucristo, tu afecto y corazón, tu vida y tu voluntad no gira en torno a Él, sino a ti mismo. Tu aprecio, tu estima a ti mismo. ¿Quién te crees tú que eres? Porque no hay casos perdidos para Dios. Querida amiga y amigo, si piensas que tú, desde luego tú, no puedes pertenecer a este reino y a este pueblo de santos y sacerdotes, que tú no estás hecho para esto. Si reconoces y te humillas y confiesas tu pecado a Él, Él ha venido a salvar pecadores. Es su especialidad. Los sanos no necesitan la obra de un médico, son los enfermos. Son los que padecen a causa de su propio mal. A estos ha venido a liberar, a salvar y a redimir. Por lo tanto, que el Señor ponga en nosotros la maravilla y la gloria de quien es Cristo Jesús. Yo no sé cuánto en la eternidad seremos conscientes realmente de la necedad, de la estupidez, de la inmensa locura de lo que hemos hecho en nuestra vida, despreciándole y dejándole de lado. Pero hay algo que nunca se irá de nuestra mente, algo que siempre estará presente ante nuestros propios ojos. Cuando veamos al Señor como Él es, veremos que Él es verdaderamente el Cordero inmolado, sacrificado, que aquel que resucitó de los muertos al tercer día, que reina y que está dando a la diestra de la gloria de Dios, volverá a este mundo, nunca perderá las huellas de su ofrenda, de su sacrificio.
Por eso si te preguntas cómo podrás adorar y alabar a Dios por toda la eternidad, si ahora no aguantamos ni siquiera un rato, concentrados en la realidad de quién es Él, ¿sabes la respuesta? Porque no le hemos visto todavía. El día que vemos lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, las huellas y marcas de su ofrenda y sacrificio, habrá una admiración, una alabanza, una adoración que no tendrá fin. Si crees que le haces un favor estando hoy, aquí, prestándole culto en esta mañana, te equivocas. El favor nos lo ha hecho Él. Tenemos una deuda con Él que toda la eternidad no podrá saldar. Siglos, si existiera el tiempo, por la eternidad no bastarían para reconocer lo que Él ha hecho con nosotros. Y si hoy no te das cuenta, un día espero que por la gracia de Dios verás hasta qué punto estamos en deuda con Él. Una deuda impagable. Lo que Dios es en Cristo Jesús, nuestra única esperanza y nuestra única salvación. Vamos a pedírselo a Él, que lo sea así para cada uno de nosotros. Vamos a rogárselo a Dios en oración. Señor, venimos ante ti, conscientes, Señor, de lo lejos que estamos tantas veces de ti. De cómo, Señor, nuestro corazón y nuestra voluntad, Señor, se pierde y extravía, Señor, en vanas y falsas ilusiones de promesas que no se pueden cumplir. Señor, te queremos rogar que tú tengas piedad de nosotros. Ten misericordia, oh Dios, y líbranos de esta, Señor, nuestra locura y necedad. Muéstranos, Señor, quién eres tú, cómo estás ahí, cumples tu propósito, cómo tú eres fiel en nuestra vida, en la historia y para la eternidad, en tu Hijo Jesucristo. Descúbrenos, haznos vislumbrar algo de la realidad y la maravilla que hay en tu amado Hijo. Danos por tu Santo Espíritu en tu palabra, Señor, visiones que nos muestren, Señor, y revelen la realidad de que no hay gloria como la de tu amado Hijo. Su belleza, la estima, Señor, que merece en nuestros corazones y en nuestra voluntad. Como dice el apóstol al concluir, Señor, una de sus cartas, sabemos que el que ama a tu Hijo, Señor, con amor inalterable, cuenta con tu bendición. El amor cubre muchas faltas, pecados y miserias. Danos más amor, Señor, más afecto, más estima por tu amado Hijo, más admiración, más alabanza, adoración, que reconozcamos que no hay nadie como Él y que nuestra vida pende y cuelga, Señor, de reconocer quién es Él. Si hay algunos entre nosotros, Señor, en esta mañana, que no se han rendido a tus pies, que no se han humillado y que siguen aferrados a su justicia propia. Señor, humíllalos, llévalos a los pies del Señor Jesucristo y hazles reconocer, Señor, que están perdidos, Señor, sin tu amado Hijo. Señor, te queremos rogar que tú nos hagas, Señor, instrumentos también, que podamos llevar, Señor, en tu gracia a muchos, Señor, a los pies de tu Hijo Jesucristo. Que muchos, Señor, puedan adorarte y honrar ese día en esa multitud y muchedumbre que no tiene número, de todo pueblo, de toda lengua y nación y cultura, que proclamen que solamente hay un Señor por toda la eternidad, y ese es el que ha dado su vida por nosotros, Cristo Jesús. Que a Él sea la gloria. Señor, amén.